nosotros, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Padre Santo, para ser vehículos tuyos, canales tuyos, y que muchos amigos y hermanos puedan ser bendecidos a través de estos estudios, Señor. Lo hacemos con el único propósito de que la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, pueda tener una visión diferente de lo que hasta el momento se conoce, Señor. Aleluya, danos esa fuerza que siempre la tenemos en el Espíritu Santo. Pero ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tomamos control de los aires. Cristo en la cruz del Calvario llevó la enfermedad, venció la muerte, el pecado, crucificó toda potestad y todo principado. Y con victoria, Señor, resucitó de entre los muertos tu Hijo. Y ahora nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, tenemos la autoridad, tenemos el poder que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo para predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos para que podamos ser de bendición a la iglesia como el cuerpo de Jesús. Por Cristo te lo pedimos, que murió por nosotros en la cruz y que ahora está sentado a su diestra. Amén y amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Dios le bendiga, vamos, hermanos y amigos. Es para mí es un gozo, es una alegría, es una bendición el poder dirigirme a todos ustedes que nos esperan a esta hora para entrar en estudio bíblico. Un estudio bíblico que hace algunos años hemos estado tratando de traerlo, pero debido a circunstancias que no se ha podido, este es el tiempo en que hemos decidido realmente traer estos estudios, diferentes estudios, pero en este momento dado estamos trayendo un estudio basado en los diferentes dones. Primero estuvimos hablando acerca del espíritu humano. Primero estuvimos hablando acerca del espíritu humano. Gloria al Señor. Luego estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo. Y ahora estamos desarrollando el bautismo del Espíritu Santo en la señal inequívoca de hablar en otras lenguas. Y en eso pues nos hemos centralizado ya por un tiempito, ya unas semanas, y estamos detenidos específicamente hablando acerca de los dones de inspiración, los dones de revelación, los dones de inspiración, perdón. Gloria a Dios. Estamos en los dones de inspiración y específicamente estamos tratando directamente el don de la profecía. Nos hemos ubicado aquí en el don de la profecía porque para mí, para Ministerios Restaurados, que es la organización a la cual nosotros pertenecemos, Ministerios Restaurados, y como lema tenemos la verdad nos hace libre. Nos hemos centralizado en ese concepto de la verdad nos hace libre como lema, porque hemos entendido que este es un tiempo donde realmente tenemos que decir la verdad. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis sobre esto, porque me parece el tiempo preciso para decirlo. Nosotros nos hemos centralizado en la verdad nos hace libre como lema, porque los últimos 15 años nosotros hemos estado en Ministerios Restaurados y nuestra misión y visión es ayudar a las congregaciones. Y esa meta la teníamos por casi 15 años y sí, estamos ayudando a algunas congregaciones, pero nos encontramos con un problema bastante caótico, bastante difícil, y es que cada organización pues tiene su idea, tiene su reglamento, su constitución, y nosotros pues tenemos que respetar eso, porque obviamente si estamos ayudando a una congregación, pues tenemos que tener la ética pastoral de esa congregación. Y nos hemos encontrado con la diferencia en que no hemos podido dar realmente
lo que hay en nuestros corazones. Algunos pues tienen ideas de donde no se puede, la persona ser recasado, pues no puede ser parte de esa organización. Pues otros, pues su forma de llevar el evangelio es tan un poco, muy demasiado legalista, y realmente el evangelio pues no consiste en eso. Y otras organizaciones que tratamos de ayudar está basada en que ellos no creen realmente en el bautismo del Espíritu Santo, con la señal inequívoca de hablar en otras lenguas. Y ese es el evangelio, y hay que buscar la manera entonces de cómo poder ayudar. Hemos decidido entonces nosotros lanzarnos en esta bendición de poder ayudar a todos los hermanos con humildad, con sinceridad de corazón, con ningún ánimo de crear contienda, ni ningún ánimo de tratar de ir por encima de cualquier forma doctrinal que las organizaciones tengan, porque es necesario que sí, que haya orden dentro de las organizaciones, pero el orden no puede excederse a un fanatismo o falta de conocimiento. Por eso es que estamos en este proyecto después de 15 años. Ahora estamos nosotros realmente tratando de ayudar a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Es nuestra misión tratar de ayudar a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Poderoso Dios. Y realmente pues vamos a seguir el estudio relacionado con la profecía. Habíamos establecido que la profecía es la exclamación sobrenatural en una lengua conocida. Y para eso hemos estado trabajando, enseñando el capítulo 14 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14. Todo el capítulo 14 de Primera de Corintios está relacionado con la profecía, y específicamente en este capítulo hay una cátedra, hay una enseñanza general acerca de el Espíritu Santo, y entiéndase hablar en otras lenguas como señal inequívoca. Hemos estado llevando este estudio versículo por versículo con la única intención de poder tratar de ayudar. Eso es todo lo que hacemos, tratar de ayudar. Es nuestro propósito de ayudar a la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Nosotros le amamos, le queremos, porque ya la experiencia de muchos años nos lleva a poder tener esta práctica, esta enseñanza, esta forma de nosotros trabajar para el reino de los cielos. Gloria al Señor. Y hemos estado trabajando en diferentes versículos, y hoy nos quedamos en el versículo 8 de Primera de Corintios, capítulo 14. Gloria al Señor. Y el versículo 8, quiero que busque su Biblia, quiero que busque su libreta y siga conmigo poco a poco en lo que vamos a ir enseñando. Si por alguna razón usted no está de acuerdo en lo que yo estoy enseñando, pues con mucho gusto y con mucho amor, usted me envía un texto, podemos hablar sobre el asunto en ánimo siempre de educación, nunca en ánimo de discusión ni tratar de que uno sepa más que otro, porque aquí el único que sabe es el Espíritu Santo, que es el que nos orienta a través de las Escrituras. Bien, antes de yo seguir, todas las veces que he estado dando estudios, he leído dos porciones bíblicas fundamentales, y la primera porción bíblica se encuentra en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, porque todo lo que vamos a enseñar está basado en las Escrituras. Por lo tanto, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Repito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
En otras palabras, toda la escritura es inspirada por Dios y lo que vamos a enseñar es la escritura. Por lo tanto, lo que vamos a enseñar es la palabra de Dios. Otro versículo fundamental también que es importante que tengamos se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro, capítulo 1, comenzando en el versículo 19 hasta el 21, dice de la siguiente manera. Y lo hago de esta forma para que podamos centralizar la enseñanza en cristocéntrica, bibliocéntrica y específicamente en el mensaje que el apóstol Pablo enseñó a los gentiles. Dice el versículo 19 de primera de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entiéndase que el apóstol Pablo, cuando nos enseña las Escrituras, que es el maestro de los gentiles, el apóstol Pablo tiene una revelación acerca de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo y tiene la revelación del arrebatamiento de la iglesia. Y cuando la palabra que hemos leído está basada, donde establece que el Espíritu Santo es el que tiene el control ahora en esta dispensación de la gracia. Una vez más, el Espíritu Santo es el que tiene el control ahora en esta dispensación de la gracia, porque Cristo vino a la tierra, se hizo humano, por 3 años y medio estuvo predicando el Evangelio, y luego entonces murió, resucitó y fue levantado en una nube, está sentado a la diestra del Padre, y ahora el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés para estar con nosotros, enseñándonos, dirigiéndonos y educándonos para hacerlo mejor. Y el apóstol Pablo fue el hombre que Cristo llamó para que fuera el apóstol de los gentiles. Mi alma alaba al Señor. Ahora bien, una última cita bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, y es interesantísima esta palabra, porque esta palabra es de gran bendición para que nosotros podamos entender realmente que cualquier persona, amado hermano y amigo que me escucha, varón de Dios, varona de Dios, cualquier persona que le añade o le quita la palabra, es decir, que ponga al otro evangelio, que predique algo que no sea lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, tiene problemas no acá abajo con nosotros los educadores, tiene problemas con Dios por medio de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Teniendo esto claro y haciendo ese preámbulo importantísimo, entonces vamos a seguir enseñando en base a 1 de Corintios capítulo 14, comenzando en el versículo 8, que fue donde nos quedamos, y dice así la Escritura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hay que entender que el apóstol no está denigrando la trompeta, sino solo declarando que sea usado correctamente.
¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? El apóstol Pablo dice esto porque cuando él dice, ¿quién se preparará para la batalla? El apóstol Pablo hace referencia a el libro de Números, capítulo 10, donde hay una enseñanza que nos habla acerca y dice de la siguiente manera. Números capítulo 10, comenzando el versículo 1 y 2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, harás las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Bien, importante esto. Cuando habla de 2 trompetas y específicamente de plata. ¿Por qué de plata? Porque la plata significa redención. La plata significa redención. Y cuando se habla de redención, se está hablando de... redención se denomina la acción y efecto de redimir, la liberación de personas de algunas condiciones. O sea, cuando se habla de redención, se está hablando de que usted es redimido. O sea, se pagó un precio para que entonces usted reciba una salida de donde usted está. Por ejemplo, o sea, primeramente hablamos de la esclavitud. Hablando de la esclavitud, pues hoy en la dispensación de la gracia, en esta vida que nos ha tocado vivir, donde hay tanta complicación en la vida social, muchos de nosotros estamos esclavizados en nuestras ideas que nos enseñaron papá, abuelo, mamá, y eso mismo lo aplicamos a nuestra vida cristiana donde nosotros nos congregamos. Pues esa esclavitud que tenemos de conocimiento, pues entonces es necesario salir de esa esclavitud, porque tenemos que ser redimidos, y como único podemos ser redimidos, aleluya, es por lo que Cristo hizo hace 2000 años por nosotros en la cruz. Somos redimidos porque el precio que Cristo pagó nos ha dado a través de la palabra la autoridad para nosotros poder ser de bendición. Por otro lado, nos habla de ser redimidos de la prisión. ¿Prisión de qué? Prisión de nuestras propias ideas. Prisión de los barrotes invisibles que nos tienen presos y no nos dejan mirar más allá y salir al campo para poder alcanzar las vidas en una área misionera, en una área evangelística, donde podamos con libertad nosotros tener la libertad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres. Cristo dijo a los discípulos, Juan 8, 31 y 32, Cristo dijo a los discípulos, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, que seríamos redimidos de esa ignorancia que podríamos tener y ser mejores siervos de Dios y mejores siervas de Dios, alcanzando almas para el reino. Por otro lado, un dolor, redimidos de un dolor, liberados de un dolor, del dolor de poder estar ahí inértito sin poder hacer lo que realmente uno quiere hacer. Un dolor del alma que ha sido provocado por enseñanzas previas, por décadas previas, que nos tienen en un dolor. Hay personas que aman al Señor, quieren al Señor, pero no pueden desarrollarse porque tienen un dolor donde el conocimiento no les permite ser expuesto. Mi alma alaba al Señor. Redimidos del castigo, redimidos de una deuda, aleluya, mi alma alaba al Señor, y redimidos de una hipoteca. ¿Sabes qué, amado hermano? El Señor quiere que nosotros los creyentes no le debamos a nadie, porque el que debe es esclavo del que le prestó. Por lo tanto, el Señor nos quiere libre para que nosotros podamos tener esa libertad de servirle al Señor. Gloria a Dios. Obviamente, en una sociedad tan compleja como esta, pues hay que tener deuda, pero nosotros somos los mayordomos de nuestras finanzas para saber cómo manejar nuestro dinero. A su nombre damos la gloria. Por otro lado, nos habla de 2 trompetas. 2 trompetas hechas de plata. 2 trompetas, ¿por qué? Porque son 2 trompetas que representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
obra de martillos, son hechas a mano, dando a entender, aleluya, que es a base de cantacitos. En un momento dado hay que darle cantazos duros con un martillo fuerte y en otros con un martillo más pequeño, porque el golpe que se tiene que dar tiene que ser más suave, más tenue. Así mismito sucede con nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Hay momentos en que tenemos que ser martillados fuertemente, pero hay momentos en que hace falta un toquecito nada más, leve, para resolver y darle punto final a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros en nuestra vida. Cristo Jesús realmente fue y llevó un dolor inmenso en la cruz por nosotros. Dolor de muerte, dolor de Cristo Jesús. Entiéndase, dolor a martillo. Entiéndase que el ministerio de las dos trompetas o de las trompetas tenían un propósito. Y el propósito es, número uno, reunir al pueblo alrededor del tabernáculo. Reunir al pueblo, el primer toque de la trompeta, la primera trompeta sonaba y era para que el pueblo se reuniera en el campamento, en el tabernáculo. Y el segundo toque de la trompeta era para que salieran para Canaán. Aleluya. Y allí, en Canaán, iban a tener tierra buena, bendición, etcétera, etcétera. En un momento dado que se pueda, podremos hablar mejor acerca de Canaán, pero por ahora, vamos a dejarlo ahí. Ellos salían para Canaán y nosotros la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, aleluya, estamos esperando esa trompeta. Ahora, hay que diferenciar la trompeta que se tocan en el libro de Apocalipsis. Esas trompetas de Apocalipsis no tienen que ver nada con la trompeta que nos habla 1 Corintios capítulo 15, 51 y 52, donde habla al final de la trompeta, el apóstol Pablo hablando, al final de la trompeta. Esa trompeta nosotros la estamos esperando, un toque que solamente la van a escuchar aquellos que han nacido de nuevo y están esperando al Señor. A su nombre damos la gloria. Poderoso Dios. Den un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. A su nombre damos la gloria. Bien, amados. Teniendo esto claro, vamos a ver qué nos dice el versículo número 9. El versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Así también ustedes, o vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablará al aire. Importantísima esta enseñanza. Y aquí vamos a abundar un poco. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que el apóstol Pablo lo que está siempre haciendo con la iglesia de Corintio es educando. Errores que se estaban cometiendo que ahora el apóstol Pablo los quiere resolver. El apóstol Pablo lo que está es corrigiendo errores. Los mismos errores que hoy en día, después de 20 siglos, tenemos los mismos errores en nuestras congregaciones. Para eso el Espíritu Santo ahora utiliza la palabra para que podamos entender mejor y corregir estos errores. Así, dice el versículo 9, así también ustedes, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dice? Porque hablarán al aire. El apóstol Pablo se refiere a los creyentes en la iglesia que hablan en lengua, en voz alta, y que muy a menudo resulta solo una confusión. Voy a explicar esto. Nadie sabe lo que se dice, obviamente. De ese modo, aunque solo el que está hablando es bendecido, pero nadie más es bendecido. Este es un error que, digamos, una falta de conocimiento que ocurre en nuestras congregaciones en el mundo entero. Pero esto tiene su origen. Y quiero que me preste un poquito de atención. Esto tiene su origen porque la iglesia como el cuerpo de Jesucristo tiene una reforma en el
en el año 1530 por Martín Lutero. Y ahí Martín Lutero lo que hace es que él se convierte en un revolucionario. Él es el que cambia la forma de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde tenían el control total y no se podía leer la Biblia, nadie podía leer la Biblia, y Martín Lutero era un doctor de teología alemán que se dedicó a estudiar las Escrituras y se encontró primeramente en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde establece que dice que el justo por la fe vivirá. También siguió estudiando las Escrituras y se encontró que en Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice que el justo por la fe vivirá. Y siguió estudiando las Escrituras y encontró que en Gálatas, capítulo 1, capítulo 3, versículo 11, dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Y finalmente siguió escudriñando las Escrituras y encontró que en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38, dice que el justo por la fe vivirá. En otras palabras, Martín Lutero se convirtió en una persona que revolucionó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y eso le costó la muerte. Gloria al Señor. Todo el que se revela contra la verdad va a tener problemas. Hoy en día, después de 20 siglos, todo aquel que predique el Evangelio en la verdad tiene problemas. ¿Qué sucedió? Bueno, bien fácil, sencillo. Para la década de los años aproximadamente 60 y 70, hubo una revolución dentro de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, cuando el Papa Juan Pablo II, él determinó que se podía leer la Biblia. En 1961, él determinó que se podía leer la Biblia. Entonces, todo el mundo comenzó a leer la Biblia, porque previamente, para que pudieran leer la Biblia, tenía que haber un sacerdote, una persona representante de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para que se pudiera estudiar las Escrituras. Pero una vez que el Papa hace este cambio, entonces comienzan las personas a interpretar las Escrituras como tradicionalmente o como regionalmente las personas entendían que se podía entender las Escrituras. Y por eso es que el apóstol Pablo, en aquel entonces, en el primer siglo de la era cristiana, entiéndase, en el año 67 y 68, el apóstol Pablo entra a educar a la iglesia de Corintio, y hoy en día, después de 20 siglos, siguen los mismos problemas que había en aquel entonces. ¿Qué sucede? Que estos hermanos, con toda la mejor intención, hombres de Dios tremendos, de los cuales yo tuve la oportunidad de compartir con ellos, sentarme en una mesa, hacer trabajo de administración y buscar acuerdos en aquel momento dado. Hombres buenos de Dios, pero ¿qué pasa? Que desarrollaron una teología conforme a lo que ellos entendían, y eso creó un boom dentro de la iglesia como el cuerpo de Cristo a nivel de Centro, Sudamérica y el Caribe, donde en las congregaciones comenzaron a aplicar erróneamente o sin el conocimiento correcto de lo que el apóstol Pablo quiere enseñar. Por eso es que él enseña aquí, y ahora recalcamos a los hermanos que me están viendo, que por falta a veces de no entender realmente lo que está escrito, por una emisión de conocimiento que viene por una segunda o tercera persona, hacemos prácticas que no son las mejores, porque el apóstol Pablo lo que está diciendo en el versículo 9 es: así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablan al aire. Hablan al aire. Gloria al Señor. Estamos hablando en 1 Corintios, capítulo 14, que es donde comenzamos nosotros el estudio bíblico, ya unas semanas que lo tenemos llevándolo a cabo. El apóstol Pablo lo que está es educando, aleluya, está educando. Y, por ejemplo, más adelante vamos a encontrar un versículo, que no voy a hacer referencia de la hora,
pero parafraseando lo que le voy a decir de ese versículo, por ejemplo, vamos a suponer que usted y yo, usted entra a una iglesia, o su pareja, la familia suya entra a una iglesia, y todo el mundo está hablando en lengua, como sucede en muchas congregaciones, obviamente. Y eso no está mal, porque eso es riquísimo, eso es maravilloso. Yo hablo en lengua, mi esposa habla en lengua, nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo y con la señora inequívoca que habla en otras lenguas, pero ya hemos aprendido mucho a través de los 45 años que llevamos sirviendo al Señor en diferentes áreas como Centroamérica, Suramérica, el Caribe, parte de los Estados Unidos y México, entonces Tijuana. Todo ese tiempo, toda esta energía que tenemos de parte del Señor, queremos ponerla a disposición de los hermanos para la bendición de todos. Mi alma alaba al Señor. Por lo tanto, por ejemplo, si usted entra en una congregación y todo el mundo está hablando en lengua, esa gente que entran, que no saben realmente qué es lo que está pasando, lo que van a decir es, pero ¿qué pasa aquí? Yo no entiendo nada de lo que están diciendo. Y lo que va a pensar es que ahí no hay orden en lo que se está haciendo. Y el apóstol Pablo hace referencia en el último versículo de 1 Corintios capítulo 14, que se haga todo en orden y decentemente. Por lo tanto, no estoy diciendo que sean personas desordenadas. Lo que pasa es que simplemente no hay la dirección correcta para hacer las cosas. Y eso es lo que estamos tratando de ayudar con mucha humildad. Con mucha humildad. Esto nos ha tomado años para poder hacer este tipo de estudio. Esto no ha sido así a la locada, no. Con tiempo, ya le expliqué, por los 15 años estuvimos tratando diferentes organizaciones, tratando de ayudar, pero se nos hizo imposible por las diferencias que hay en cada una de las organizaciones. Mi alma alaba al Señor. Por lo tanto, es importante, amado, que nosotros entremos en el conocimiento de Dios a través de la palabra. Damos un aplauso al Señor, la gloria se la damos a Cristo. Hay poder en Cristo Jesús. Bien, el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Está pensando eso? En el mundo entero, aleluya, hay muchos idiomas. Y mire esto, mire qué interesante. Aunque no hay una cifra realmente exacta, según un reciente estudio del Washington Post, se calcula que son más de 7.100 los idiomas que se hablan en el mundo. Cada uno de ellos, obviamente, se entienden. Esto tiene su trasfondo bíblico. Porque entiéndase, en el libro de Génesis, capítulo 10, cuando hablamos acerca de la Torre de Babel, anteriormente se hablaba un solo idioma. Pero cuando el caso de los 3 hijos de Noé, que obviamente empezaron a crear simiente dentro de las personas, dentro del mundo existente, y empezaron a crear y a seguir creyendo familias y familias, Can, Sem y Jafet, los 3 hijos de Noé. De estos tres hijos de Noé, pues se creó una situación difícil y un hombre llamado Nimrod decidió ser un revolucionario y decidió obviamente crear su grupo, crear su gente y rebelarse contra el sistema teocrático. Siempre hay personas que se rebelan contra Dios. Siempre hay personas que se rebelan contra el sistema. Y yo no he visto una persona, aleluya, en mis años de servir al Señor, no he visto uno que se ha rebelado contra la autoridad y ha tenido éxito. No puede ser. Porque la autoridad es Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la iglesia con el cuerpo de Jesucristo. No hay otra. Y todo el que se revela contra la iglesia con el cuerpo de Jesucristo, se revela contra Cristo, porque Cristo le dijo al apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? Cristo le dijo al apóstol Pablo, ¿por qué me persigue? O sea, le
está diciendo, tú me estás persiguiendo a mí. Esa gente que tú ves por ahí, aleluya, gloria a Dios. Esa gente que están por ahí predicando el evangelio, soy yo. Soy yo. Que soy quien murió en la cruz por toda la humanidad. ¿Por qué me persigue, Pablo? Gloria al Señor. Pablo le dice, ¿qué quiere que yo haga? Cuando usted se sienta que ya no puede más, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Gloria al Señor. Por lo tanto, es interesante, amados hermanos, que nosotros entendamos que todos tienen una forma de hablar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Lo primero que pasó fue que la Escritura dice que descendamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descendamos y confundamos sus lenguas. Y ahí entonces se dividió entre entiéndase, Cam, África y Arabia. Sem, toda la parte de Asiria, de la raza blanca. Y Jafet, la parte de Europa. Asia, Europa. Entiéndase que de Jafet viene la descendencia de Europa y la parte de Asia Menor. Por lo tanto, ahí se divide, cada persona entonces se le hablaba diferente, porque si todos hablaban lo mismo, iba a haber un caos. Dios tuvo que hacer algo extraordinario para que entonces hubiera lo que está pasando hoy en día. Hay diferentes lenguajes y a través de toda la historia hemos visto que en diferentes partes del mundo hay dialectos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los idiomas más hablados en el mundo, obviamente, son el inglés, el chino, el mandarín, el hindi, el francés, el árabe, el bengalí, el ruso, el portugués y urdú. Estos son los idiomas más conocidos en el mundo. Mi alma alaba al Señor. Por lo tanto, es importante que cuando la persona habla en lengua, y más adelante vienen otros versículos que vamos a entrar, donde vamos a ir aprendiendo un poquito más, porque esto es una escuela, poco a poco. No podemos coger toda la enseñanza de cantazo, de un principio, hay que ir poco a poco. Y vamos a disfrutar de estos estudios. Gloria al Señor. Esta es la oportunidad. Mi alma alaba al Señor. Su nombre damos la gloria. Bien, por lo tanto, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Por lo tanto, versículo 11 dice de la siguiente manera: pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En otras palabras, los que estamos aquí viviéndolo en los Estados Unidos, nosotros estamos hablando desde California, en la ciudad de Thousand Oaks, que estamos a sus órdenes, de su casa, y nos encontramos que hay personas chinos, árabes, con diferentes personas con diferentes idiomas